Saludamos al doctor Diego Delgado, analista político, es candidato a la presidencia de la República, catedrático universitario. Doctor Delgado, cuando retornen plenamente las actividades a Ecuador, pues esta próxima semana será una semana un tanto extraña, si bien hay un feriado parcial, en ciertas actividades se mantendrá un tren normal de trabajo, mientras las actividades educativas y de otros órdenes estarán o suspendidas totalmente o parcialmente suspendidas. En todo caso, el próximo año, tras el decreto presidencial que intervino en los feriados de Ecuador, se iniciará en cuanto a actividades el 3 de enero, a las actividades normales, y con el 3 de enero también se inicia la campaña electoral. Quisiéramos empezar dialogando con usted. ¿Cómo se configura esta campaña? ¿Cuál es el clima en el cual se inicia esta carrera para captar la primera magistratura de la nación? En primer lugar, permítame agradecer la invitación, saludar respetuosamente a quienes son parte de la emisora. Asimismo, un respetuoso saludo a los distinguidos radioyentes dentro y fuera de la provincia. Permítame además, en primer lugar, expresar mi solidaridad con Radio Ondas Azuayas. He conocido que hay una resolución de Arcotel en base a un reglamento mediante el cual se le pretende silenciar y excluir de lo que significa las tareas de difusión que desde hace 67 años ha desarrollado este medio de comunicación. Yo crecí oyendo esta radio, quiero decirle, porque evidentemente esta radio funcionaba antes que yo nazca. Y mi padre era un gran oidor de esta radio, y en esa época el doctor José Antonio Cardoso era el hombre que llevaba la batuta de la información. Pero me parece a mí verdaderamente escandaloso que se pretenda silenciar a un medio de comunicación, que entiendo no será el único, habrán otros medios de comunicación a nivel de la provincia, porque seguramente cometieron el delito de no subordinarse, no agacharse al poder y no ser alfombra. Y yo creo que es necesario que la gente en el Azuay, en Cuenca, en el sur del país y en el Ecuador entero, repare que han habido algunos medios de comunicación que han tenido la gallardía, el valor, la vocación de periodistas en el sentido de defender la verdad, y eso acarrea obviamente retaliaciones de un poder omnímodo, de un poder que además se encaramó en el mismo a través de procedimientos absolutamente reñidos con la transparencia de carácter electoral. Yo creo que ahora es momento de que el Ecuador entero sepa cómo es que se produjo las elecciones de las actuales autoridades en el año 2013. Resulta de que existe, ahora sí, constancias y evidencias con la documentación oficial del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de cómo mucho más de 1 millón de personas fueron incorporadas como electores fantasmas, superando el número de miembros precisamente del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ya que usted ha tocado el tema de los medios de comunicación y el concurso radial, quizá para que tengan una información completa los oyentes, o por lo menos visualizan de una mejor manera, una información contextualizada, debería decirlo. El concurso radial tuvo un hito en esta semana. El pasado día miércoles se informó a los medios de comunicación sobre el resultado de la primera fase del concurso, que implicaba 3 estudios ante Arcotel, un estudio técnico y 2 estudios que tenían que ver con la factibilidad de los proyectos. Los 3 proyectos los aprobó la solicitud de renovación de frecuencia de esta emisora, pero un reglamento, el mismo reglamento que se utilizó para promover el concurso, tiene un artículo que supera, que va por encima y que reforma de alguna manera, o pretende reformar e imponerse por encima de la ley orgánica de comunicación, y es un tema que entendemos no tiene asidero de carácter legal. Esta emisora de hecho va a apelar a esa decisión, que la consideramos una decisión equivocada del Departamento Legal de Arcotel, que ha dejado fuera del concurso a esta radio, pero existe asimismo
dentro de esta información contextualizada, la posibilidad de apelar hasta el próximo día viernes 30 y de hecho lo vamos a hacer. Miren, pero yo creo que es necesario aquí recordar algunas cosas. Primero, el artículo 13, inciso tercero, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente el hecho de que se cierren medios de comunicación o que le impidan que tenga papel un periódico o que se le retire una frecuencia por actos de retaliación o porque sencillamente el poder ha decidido pues silenciar una voz. Esta regulación jurídica que es de carácter internacional, que es un instrumento internacional del que el Ecuador es país signatario, está incluso sobre la Constitución al tenor de lo que dice el artículo 424, inciso segundo, y 426, inciso segundo. Cuando se trata de instrumentos de derechos humanos, y el artículo 425 de la Constitución igualmente establece la jerarquía donde los reglamentos están en sexto lugar, y dice en forma expresa el artículo 425, inciso segundo, en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Yo había escuchado hace meses, alguna vez le dije, tengo la impresión que van a crear algún problema a Ondas Azuayas, a Radio Espléndida y no sé si incluso a Radio Cuenca. Efectivamente, y para igualmente abonar algo más a la información, Radio Cuenca también es otra de las emisoras a las cuales se le ha dejado fuera del concurso. En este caso se ha argumentado que una declaración juramentada que había que presentarle como parte de esta amplísima, extensísima y compleja documentación, una firma ante un notario en la cual se declaraba justamente no estar violando ciertos artículos de la Constitución y las leyes en cuanto a concentración de frecuencias. Se argumenta en el caso de Radio Cuenca de que no se ha hecho en el formato exacto que se había puesto dentro de este concurso, hecho que entendemos también esta emisora lo va a rebatir, va a presentar una apelación. Y en la información que se ha hecho pública a través de la página de Arcotel, no presenta estadísticas globales y es una información, como está en la web, difícil de navegar y de sacar información concreta sobre cada una de las solicitudes. Lo que sí se puede deducir es que aproximadamente de 850 solicitudes que se presentaron, un 40% de ellas no han sido aprobadas. Pero más allá de esto es bastante difícil de hacer análisis de carácter cualitativo por la escasa información que se presenta allí. Hubo una decisión judicial que se entregue la información. Entiendo que Fundamedios hizo una reclamación pidiendo la información para saber quiénes son los aspirantes a sustituir en lo que significaría el manejo de las frecuencias de las radios que quieren excluir. Hacen además este concurso justamente en plena campaña electoral. Entonces, cuando usted me pregunta qué va a pasar en el proceso electoral, hay que partir señalando este enmarcamiento. Hay una política de amedrentamiento, de amenazar con el silenciamiento y con la exclusión de que la información cabal y verdadera la gente pueda tener acceso a la misma. ¿De qué forma? Quitémosle aquí 2, 3 emisoras, con esta a la cabeza, y quizás con Splendid, las dos, y en comentarios la Radio Cuenca. ¿De qué manera se informa la ciudadanía de Cuenca y de la Suay, incluso la provincia del Cañar y de otras partes del país? ¿Cómo se entera lo que está pasando en el Ecuador? Cuando, por ejemplo, temas como el de la Odebrecht, temas relativos a irregularidades de todo género, resulta de que se han conocido porque ha habido gente que diríamos en su vocación de periodistas han tenido, digamos, una especie de culto por la verdad. Eso es todo. Y evidentemente que la verdad es una de las armas odian los gobiernos autoritarios. Hay una entrevista que le hicieron al general Videla. Se publicó una parte de la misma a Videla, se llama un final, el libro de un argentino. Le dice qué es lo más importante que ustedes necesitaron para desarrollar la guerra interna en Argentina. Y él dice el silencio. Porque cuando existe silencio la gente no sabe lo que pasa y se puede realizar cualquier tipo de procedimiento. Y aquí en el Ecuador yo lo he dicho, no ahora, desde el principio de este gobierno,
Todos los métodos que utiliza este régimen son medidas que se inscriben en la propaganda de Joseph Goebbels. Yo le he señalado, hay las 11 tesis de Goebbels que cumplen religiosamente. Con la designación, desde mi punto de vista, desde mi opinión fraudulenta, de la Asamblea del año 2013, ¿cuál fue la primera ley que sacaron para silenciarle al país? La Ley Orgánica de Comunicación, pues. Eso no es ninguna casualidad, es parte de una política. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber la verdad de las cosas y que tiene que conocer, por ejemplo, todas las irregularidades. Mire, ahora se está hablando de una de las tantas irregularidades, porque además lo hace conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero cuando el 4 de abril saltó el escándalo de América Latina y del mundo entero, porque han dado coimas no solo en este continente, sino en África y otras partes más, recordemos que el fiscal del Perú mandó una delegación para recabar la información sobre lo que era el papel de la Odebrecht en el Perú, e inmediatamente vendieron todas las acciones de la compañía Odebrecht. En el Ecuador no pasó nada y todo el mundo sabe que en 7 contratos a la época habían 2.650 millones de dólares. Para concluir con este tema de los medios, recordemos las declaraciones de Fernando Alvarado, quien fue por muchos años el director de la Secretaría de Comunicación. Según su visión, y estas fueron declaraciones públicas hechas por Fernando Alvarado, el periodismo, así decía, es como un campo de hierba que crece incontroladamente y sin concierto, y el Estado es como el jardinero que poda a diario para mantener el terreno igualado y al ras. Bueno, esa frase hay una parecida de Benito Mussolini y hay otra que tiene el ministro de Cultura, Suñer Serrano, que era además cuñado de Francisco Franco en España. Si todo lo que ellos utilizan es la propaganda del nazismo, en la propaganda Joseph Goebbels, en la política del amedrentamiento Henry Himmler, y en la política jurídica en la que la voz del líder está sobre las leyes y donde los reglamentos están sobre las leyes y las leyes estaban sobre la Constitución del Weimar, esa es la doctrina jurídica de Carl Schmitt. Yo le podría demostrar, si usted me da el tiempo, cómo es que aquí se está aplicando las políticas del nazismo, e incluso hay concepciones social darwinistas. Desde el principio, en la universidad solo tienen derecho los inteligentes, los más capaces, los mejor provistos de la naturaleza, en definitiva. Por eso es que hay 889,000 jóvenes que no han podido entrar a las universidades. Y en el Ecuador, entrar a la universidad, por ejemplo, un examen, alguien quiere apelar, no puede. El que roba, el que mata, el que viola puede apelar. Puede decir, este delito se cometió en Girón o en Azogues, yo ese día ni siquiera estaba allí. Puede apelar el acusado, pero los exámenes de ingreso a las universidades son inapelables y les hacen hacer con lápiz. Recuerde, y además otra cosa adicional, ¿cómo es que en el Ecuador de los jóvenes el 12% de los jóvenes que fallecen se suicidan? Son los datos de la UNICEF, no son datos míos. Entonces, lo que está pasando en el Ecuador es que aquí no hay ningún buen vivir. Aquí existe una propaganda a lo Mussolini, una propaganda a lo del Tercer Reich, y existe una conducta que es de destrucción de lo que significa la sociedad ecuatoriana. Yo lo puedo demostrar. Vayamos, doctor Delgado, sin embargo, a la campaña electoral que se juega el pueblo ecuatoriano en esta campaña, una campaña relativamente corta de 10 semanas. En la última semana, de hecho, de 6 semanas. En la última semana, de hecho, no se podrá conocer tampoco ya datos de encuestas, pues así lo regula la ley ecuatoriana. Mire, primera cosa que salta a la vista, explíquenos cómo es 1.616.000 personas adicionales al total de ecuatorianos mayores de 16 años que, de acuerdo a los datos del INEC, están con derecho a voto, que significa el 14.43% de la votación. Eso lo determinó justamente el Frente de Defensa Nacional con un equipo de apoyo de arquitectos e ingenieros de la mejor calificación y formación, expertos en planificación, en gestión a todo nivel en lo que tiene que ver con estas posibilidades de los análisis. Mire, los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el INEC, así como del Servicio Nacional de Información, SNI, y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con esos datos se demuestra que en el Ecuador deberían
tener derecho al voto 11.200.539 ecuatorianos. Expliquen, por favor, cómo es que el número total de votantes no es 11.200.539, sino son ahora una cantidad mayor a 12.816.698 ecuatorianos. Incluye, el 14,43% más de los datos del INEC. Pues. Incluyen estas cifras, doctor Delgado, el grupo que tiene voto optativo entre los 16 y los 18 años. Están incluidos todos los que tienen más de 16 años. Y le quiero dar un dato adicional. Este equipo técnico, que ha sido además creado por personas de la más alta calificación profesional, hace una demostración tremenda. Resulta que de acuerdo a los datos que en las últimas décadas en el Ecuador han existido, el 65.58% son mayores de 16 años. En el caso de las elecciones del 2013, habían 11.389.688 votantes. Con ese criterio, para que el 65-58% tenga más de 11.389.000 habitantes, se requería que en el año 2013 y a finales del 2012, cuando convocan, en el Ecuador hubieran existido 17.367.624 personas. Mire, aquí está lo que hace el equipo técnico, la comisión de apoyo en la que se ha sustentado el Frente de Defensa Nacional, que lo preside Pablo Gerves, persona de méritos indiscutibles en el campo cívico, y quien coordina es el arquitecto Adrián Abril, igualmente una persona absolutamente idónea. Hace la toma del 30 del mes de noviembre del 2016 a las 11:32. El Ecuador, el 30 de noviembre este año, recién tenía 16.633.270 personas. ¿Cómo es que en el año 2013 debería haber habido en el Ecuador 17.367.624 ecuatorianos? Allí sí. Si hubieran habido 17.367.000 ecuatorianos, podía haber el número de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. Lo que está usted sugiriendo a través de las citas que hace es que en el 2013 se influye a la población electoral. No solo que se infló, se utilizó para hacerles ganar a los que ellos querían, pues. De acuerdo a lo importante lo que ha hecho aquí este equipo técnico, que es el más alto nivel y que son gente que se ha dedicado a la planificación y además a la gestión de desarrollo territorial y otras cosas más, y maneja muy bien todo lo en el campo. ¿Quiénes están en este grupo de estudio? Allí están arquitectos e ingenieros y lo coordina la arquitecta Mónica Pesantes, es decir, egresada de la Universidad de Cuenca. Es decir, gente absolutamente idónea en el campo profesional, con un inmenso bagaje de conocimiento técnico y además confrontando, porque la información la confronta con los datos del propio Fondo Monetario y el Banco Mundial de Educación. ¿Cuál ha sido la respuesta del Consejo Nacional Electoral? Pues esta denuncia se suma a otras que se han realizado ya. Mire, en la misma línea, lo ha hecho no solamente este grupo, lo ha hecho también el Sociedad Patriótica. Encontraron ellos inicialmente 11.000 personas mayores de 100 años. Y luego fueron a hacer una verificación en el registro civil y encontraron más de 40.000, incluyendo gente de la provincia de La Suay que había nacido en el año de 1843. Antes que Eloy Alfaro tenga un año. Y dijeron que van a hacer las investigaciones y que van a dar los datos justamente al día siguiente después de las elecciones del 2007. Además, una cosa, tienen las firmas de todos los ecuatorianos. Todas las huellas dactilares, tienen 96 millones de carillas que están digitalizadas, copiadas y están además computarizadas. Este es el punto de vista técnico, y los partidos deberían tener esta información que formalmente se le entregó ¿a dónde? A la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo va a ir a dejar usted en un organismo que es el que está haciendo todas estas obras de magia? Primera cosa. Segundo, los candidatos, yo quisiera que invitarle a la gente a que reflexione lo siguiente. Muy bien, dicen que supuestamente están contra Correa. Muy bien, ¿qué ha hecho Correa?
una política de derecha, una política que todo el mundo sabe que proviene de un hombre que fue parte del gobierno de Febres Cordero y de Sixto Durán Ballén, pues. Yo tengo hasta los registros oficiales con los nombramientos, de dónde me vienen que este señor es izquierda, por favor. Primera cosa, el propio Alberto Dajic dice que le conoció como funcionario de Febres Cordero, está publicado en el Diario del Comercio el 25 de enero del 2012, luego que él mismo auspició que le declaren libre de pelo y paja a Alberto Dajic, como pasó con Gustavo Noboa, porque es el defensor de los grandes líderes del neoliberalismo y su política es de subasta, de entrega de toda la riqueza nacional. Pero le quiero decir una cosita aquí, mire. Resulta que el gobierno nacional, sí, este gobierno, que es el que está dedicado a entregar todos los bienes de la República del país, sí, a este nivel, ¿qué es lo que evidentemente está haciendo? Le está destruyendo todas las instituciones de la República. Bien. Todas. No nos desviemos del tema electoral, doctor. Sobre eso le quiero hacer una reflexión. Sí. Dígame usted qué candidato, si está en, como dicen, ¿quién ha dicho que va a anular las concesiones petroleras? He entregado el petróleo, cientos de miles de millones de barriles hasta el año 2024. Sobre las cifras que usted maneja. La minería. Sobre las cifras que usted maneja, doctor Delgado, y que sugerirían posibilidades de un fraude en las elecciones del 2013 y un fraude en las elecciones de No suponemos, los datos 2017. están ahí. No El Consejo Nacional Electoral ha señalado que la mejor prueba de transparencia fue el resultado de las elecciones anteriores, en donde no ganó el oficialismo en varias ciudades, incluyendo en estas Quito y Cuenca. Mire, no solo en Quito y Cuenca, en todo el país les barrieron, en todo el país, porque las elecciones fueron en cada uno de los cantones, no perdieron solo en Quito y Guayaquil. Pero si tenían este no, manejo, señor, por una razón muy simple, porque este es el sistema. Y incluso yo le diría una cosa. Y estos padrones que no reflejan la realidad, ¿cómo es que dejaron que gane la oposición? No están así, permítame. Incluso no me extrañaría que el gobierno diga cedo la presidencia. El momento que la República está al borde del precipicio económicamente. Lo que no van a querer ceder, acuérdese, es la Asamblea Nacional y sobre todo las elecciones. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, en el control necesitan desesperadamente para que haya fiscalización, para que no haya control político, bueno, para ellos aparecer además como los que defienden disque de los paquetazos que... Más allá de eso, doctor Delgado, ¿ha analizado usted las encuestas, las 7 o 8 encuestas que se han publicado con respecto a las posibilidades de quienes son candidatos hoy a la presidencia de la República? Particularmente? Yo he visto varias de las encuestas y he visto quiénes son además los responsables de los que hacen las encuestas, pues. Es decir, la mayoría de ellos tienen nexos con el gobierno. ¿De dónde me sacan? Perdóneme que primero dicen que hay el 50%, 49%, 51% de indecisos. ¿Y cómo dicen entonces que el 40% que está queriendo votar por el candidato del gobierno, 42%, o sea el 8% todos los candidatos? No tiene lógica, discúlpeme. Otra cosa, mire, el gobierno nacional cuando planteó Correa, el jefe del grupo, el jefe, ¿sí? El capo, el líder o como se quiera llamar, ¿sí? El jefe mayor. Cuando él quiso ir a la reelección, el 85% de la población le dijo que quería la votación para cerrar el paso y sacarlo ya. Y el 15% estaba de acuerdo con el procedimiento de la enmienda. ¿Cómo es que si tenía el 15%, ahora su candidato al que él supuestamente auspicia, tendría el 38, 37%? Y le digo supuestamente, porque es evidente que ni siquiera existe lealtad con su propio candidato. Ahora, su hipótesis del fraude, doctor Delgado, dejaría en segundo plano cualquier cosa que digan las encuestas. Lo que usted sugiere es que se va a manipular los resultados y que el candidato oficialista Lenín Moreno va a ser quien suceda a si es que se respetan los resultados. Yo pienso que ni siquiera va a la segunda vuelta Lenín Moreno. Yo pienso que tienen otras opciones, otros candidatos, pero que además tienen exactamente la misma característica. Dígame, ¿quién plantea una Asamblea Nacional Constituyente para destrabar todo el control que tiene el gobierno? De las tres candidaturas, exceptuando por el momento a Lenín Moreno, que tendrían posibilidades las dos candidaturas de derecha de Cintia Viteri y de Guillermo Lasso, y la candidatura de Paco Moncayo, ¿con cuál de ellas se quedaría usted? Yo quisiera escucharle a quién de ellos dice que va a plantear una Asamblea Nacional Constituyente para
anular toda la legislación que le entrega todos los poderes a una sola persona. Una constituyente, doctor Delgado, con para calificarlo de alguna manera, tan frágil situación económica del país, ¿no sería un elemento adicional que podría generar una crisis de enorme profundidad en el país? Señor, ¿quién ha dicho de que para ir de asambleísta tiene que ganar $7-8 mil? No, señor, yo voy gratis. No nos referimos va gratis. No nos referimos a los costos, sino a la inestabilidad. Pero perdóneme, que se genera. Perdóneme, yo le quiero recordar algo. En la elección anterior del 2013, acuérdese que metieron 5 asambleístas en el Azoy. Recuerde que a la media hora tuvieron que retirar los equipos de sonido a nadie que supuestamente esté en el festejo. Nadie en el país salió a las calles a festejar. Habían 200, 300 personas allí frente a la sede en Quito de Alianza País. Barcelona gana el MLE, gana la Liga, gana el Deportivo Cuenca. Existe mucha más gente pitando en las calles, expresando su júbilo. Señor, aquí ha habido procesos electorales fraudulentos, pienso yo, es mi opinión, desde el año 2009, cuando crearon 221 computadoras a órdenes del Digital Team para que haga la supuesta, entre comillas, verificación, y se demoraron 12 días hasta que les cayeron en cuenta lo que estaban haciendo, pues perdóneme. Pero el futuro del Ecuador se vislumbra absolutamente oscuro. Señor, el año 2017 será un apocalipsis, perdóneme, discúlpeme que le diga, ¿por qué le digo? Además, no estoy yo, perdóneme, no estoy inventándome las cosas. Pero este apocalipsis, ¿quién lo va a presidir? El pueblo ecuatoriano, pues. Perdóneme, para pagar los décimos ahora, acaban de entregar o no el campo Sacha en $1.500 millones. El campo Sacha son 75,000 barriles diarios. Entiendo que no se ha consumado, que está en... Un ratito, entregaron el campo Auca, que ya está entregado a la Chulumberg, que es el 19% del total de las reservas petroleras del Ecuador. Acaban de entregar a la Luding Gold en la cordillera del Cóndor, en la frontera Ecuador-Perú. Le entregan justamente el campo que se llama Fruta del Norte. Y los propios datos de la vicepresidencia, yo he visto, pues tengo, además, no es que estoy hablando aquí de memoria, establece que la inversión iba a ser originalmente 961 millones. Estos días dijeron que es 1.000 millones. Pero ¿por qué no dicen ahora que la rentabilidad o la ganancia en el campo Fruta del Norte será de 10.700 millones de dólares? 10.700 a cambio de una inversión de 1.000. Y además una cosa, hay 9.800.000 onzas de oro. Ahí están, además, quiero recordar, más de 15 millones de onzas de plata. Dígame por qué, pues todas las minas de la provincia de la Azuay, las de oro, las más importantes, el proyecto Quinzacocha, el proyecto Gavi, el proyecto Río Blanco, están entregados a compañías extranjeras. Todo lo que ha sido de la República está entregando un gobierno antinacional que se disfraza además todos los sábados y le hacen el juego a los partidos de derecha, queriendo hacer creer que es de izquierda. Antes de que llegue Correa, Puerto Bolívar estaba en manos de la República como una sociedad soberana. Ahora le dejan 50 años. ¿Qué hacer, doctor Delgado? Dicen que guerra avisada no mata gente. Usted dice que viene el cataclismo al Ecuador. Señor, ¿qué hacer? Está entregado el petróleo hasta el año 2024. Eso no es cuento. Está cobrado con antelación determinado tipo de regalías de las compañías mineras, que además llega al 5% la regalía, y del 5% le pueden dar el 60% en obras de mitigación. ¿Qué hacer? Señor, aquí yo pienso que necesitamos como pueblo, nosotros organizamos por nuestra cuenta. No necesitamos los partidos para pelear. Dígame qué candidato está planteando, por ejemplo, seguirles un juicio, hacer una comisión especial para poder averiguar lo que ha pasado con 400.000 millones de dólares. ¿Propone usted el anarquismo, doctor? No es anarquismo, todo lo contrario. Estamos organizándonos en el Ecuador como ellos quieren destruir nuestro país. Nosotros estamos haciendo el Frente Ecuador Eterno, se llama. No van a destruir nuestro país. ¿Quieren ustedes colonizar el país con nuestra oposición, con nuestra pelea? Allí existen dirigentes, viejos dirigentes del antiguo Partido Socialista, del socialismo revolucionario, compañeros que eran de otras organizaciones de concepciones populares, de lo que fue de la dirigencia estudiantil de la década del 60. ¿Puede dar algunos nombres? Allí, si usted quiere, yo le voy a dar algunos nombres. Allí, por ejemplo, está el arquitecto Emilio Larriategui.
Allí está, por ejemplo, dirigentes que fueron compañeros de Jaime Hurtado, como Lucho Sánchez. Allí están dirigentes de los trabajadores del municipio de Quito y de otras organizaciones que algunos de ellos son parte del Frente Unidores. Existe contacto con la gente de varias organizaciones en todo el país. Hemos hablado con la dirigencia y con determinados sectores. ¿Pero incluso cómo van a actuar? ¿Como un movimiento político? Como un movimiento amplio de carácter patriótico, no como un partido con determinado tipo de concepciones individualizadas. No vamos a dejar que se nos roben el país. ¿Qué propósitos de corto plazo tendrían? Mire, nuestro propósito es empujar lo que debe ser una asamblea nacional, anular todo lo que significa este proceso fascista. Porque claro, le cambian a Correa y le ponen a un Correa de distintos modales. Podría ser, por ejemplo, alguien que es un clon ideológicamente con él, como Lazo. Le sustituyen uno por otro y siguen toda la legislación del correísmo. ¿Por qué no participaron en las elecciones? Porque en este país, para poder participar, como opción, se requiere tener partido político legal. Mire, nosotros intentamos hace años legalizarnos, nosotros como socialismo bolivariano. Hicimos primero el movimiento patriótico Simón Bolívar. Allí se decidió que seamos partido político, hicimos el movimiento socialista bolivariano. Fuimos al Consejo Nacional Electoral, uno anterior a los que están en los últimos años. Nos impugnó que no utilicemos la palabra socialista, porque era el movimiento socialista bolivariano. Muy bien, alguien dijo que esa palabra era propiedad de ellos, de otro partido. Nosotros cambiamos, pusimos movimiento socialismo bolivariano. No es lo mismo la doctrina que la derivación, no es lo mismo Quito que quiteño, Cuenca que cuencano, o Ecuador que ecuatoriano. Dijeron que no podían tampoco legalizarnos con ese nombre. Le pusimos MSB, nada más. Nos preguntaron que qué significa. Les pusimos que eso significa mamita siempre besa. Ya, apruébenlos. Tampoco quisieron. No nos han permitido. Mire, en la campaña de 1996, quiero recordarle, nosotros hicimos el movimiento socialista revolucionario aquí en el Azuay, una huelga de hambre en el Parque Calderón, acuérdese, y a nivel nacional. Nos inscribimos. Nuestro símbolo era el Che. Nos sacaron de la papeleta, acuérdese. ¿Qué ha pasado colateralmente con el socialismo ecuatoriano, doctor Delgado? Perdóneme, yo le haré una reflexión. Sí. El oficial Partido Socialista Ecuatoriano ha sido un coideario, colaborador del gobierno del presidente Correa. Permítame hacerle una reflexión. ¿Qué partidos le hicieron candidato a Lucio Gutiérrez? ¿No fueron los partidos llamados de izquierda? Luego que él reconoció que uno de los referentes de él era el general chileno Augusto Pinochet. Sí, está publicado en la revista Vistazo del 19 de septiembre del año 2002. Él decía que se identificaba con el pensamiento del Comitán de Chiang Kai-shek, que era el dirigente anticomunista, contrario en los días de la Revolución China Mao Zedong. A pesar de eso fue candidato. ¿Quién le hizo candidato a Correa? Pues perdóneme. Y le voy a decir una cosa, desde 1983 no ha habido candidato socialista dentro o apoyado por Partido Socialista. Yo fui candidato, pero apoyado con los compañeros que antiguamente eran de otras corrientes. El tiempo no nos da para más, doctor Delgado. Tenemos otro compromiso, pero le voy a dejar con una inquietud final. Me da la idea que en lugar de dar luces a nuestros oyentes sobre este proceso electoral que se viene, solamente estamos dejando una sensación de que viene el cataclismo, de que viene el caos. Señor, podemos mentir. ¿Quieren que mentamos? O permítanos que la verdad se conozca. Porque la verdad es una sola. El jefe del Servicio de Rentas Internas, en la semana anterior, publicó que en 2 años no hay ingreso de petróleo de $1. La ingeniera Celsa Ramos, me parece que era su gerente de comercio internacional de Petroecuador, dice exactamente lo mismo, que este año no hay un centavo porque tienen que entregar todo a Petrochina, a la compañía china y a Petro Tailandia. No estoy mintiendo, es información de ellos. ¿Qué ha pasado con los ingresos petroleros cuando el Ecuador tenía $90, $110 el barril? Permítame que le haga una reflexión, tengo aquí los documentos. ¿Por qué el Ecuador paga $58 la extracción de cada barril de petróleo en algunos campos petroleros? Si eso valía $8 o $10. Hay una pregunta que le hacen desde el público, doctor Delgado, si es que conoce algo sobre Serviportex, empresa que monitoreará las elecciones. Bueno, hay una empresa
que entiendo le han estado vinculando con el señor, bueno, no lo he hecho yo he leído el comentario de Emilio Palacio desde Miami, donde él dice que hay un tío del candidato a la vicepresidencia y ahora vicepresidente, en la que él aparecería como que es accionista de una de las empresas que va a dar la información justamente el día de las elecciones, y que él está persuadido porque hay un juicio en la que en la pelea entre marido y mujer, la mujer dice que los bienes que estaban a nombre del marido, en realidad él puso una comunicación indicando que eso no era de él, sino que era de una autoridad del Ecuador. Eso está circulando en las redes, es una información que de Emilio Palacio da incluso el video de la sesión en la que él está presente y en la que los abogados de la otra parte piden que salga, y el juez le dice: no señor, ustedes están en la República del Ecuador, aquí se puede saber todo. Y entonces esa información nos lleva a una reflexión que es la siguiente: mire, todo está controlado por ellos. Y yo pienso que el pueblo ecuatoriano necesita que le den una propuesta concreta. ¿Qué van a hacer con toda la legislación del correísmo, que es una legislación de origen espurio? Respuesta que tienen que dar los candidatos a la presidencia. Claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sobre la recuperación de la riqueza nacional? ¿Cómo es que en el delito de cohecho, por ejemplo, yo le mostraba aquí antes de empezar el programa, existen como 14 mecanismos para blindar el despojo y darse impunidad a sí mismos? El artículo 285 del Código Penal anterior determinaba que había que devolver el doble de lo que era motivo del delito de cohecho. Ahora ya no existe. Desapareció el delito de colusión, la asociación ilícita para perjudicarle al Estado, por ejemplo, ya no hay. No hay el delito de prevaricato de un servidor público, ahora solo hay para el juez y el abogado. ¿Por qué eliminaron eso? ¿Por qué prohibieron de que se dé información incluso a los propios asambleístas? Hay un blindaje para... No solo que hay un blindaje, diríamos una planificación cuasi mafiosa. Yo le puedo demostrar leyéndole los artículos que se comieron, estableciendo, por ejemplo, que para poder seguir un juicio por enriquecimiento ilícito, por peculado, se requiere que la Contraloría previamente le autorice el juicio. Es decir, el artículo 581, numeral tercero del Código Orgánico Integral Penal. Han armado un mecanismo descarado para el despojo, para la impunidad, para llevarse la república, y eso nosotros como ecuatorianos no lo vamos a permitir. No con nuestro silencio. Y para pelear no hay que pedir permiso, ni suplicar acompañamiento, ni rogar que nos vengan por favor a hacer el coro. No, señor. Este país tiene quien le quiere y tienda. Y si quiere llevarse este país, que sepan que van a tenernos a nosotros en primera fila, defendiendo su soberanía contra este proceso de colonización y este proceso de subordinación y de silenciamiento. No, señores, con nuestro silencio no cuenten. Estaremos en primera fila para pelearles y enfrentarles. Gracias, doctor Delgado. El doctor Diego Delgado es analista político, ex candidato a la presidencia de la República, ex candidato a la alcaldía de Cuenca, actual catedrático universitario. Las 8:28. Inicio de espacio